Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a iniciar esta sesión. Esta sesión, pues básicamente trata en relación a, pues, digamos, el temario, ¿verdad? Que deben de presentar para lo que es el examen parcial. En esta ya, de hecho, el día de hoy ha iniciado, se ha aperturado el examen en la plataforma. Por consiguiente, bueno, pues va a estar abierto toda la semana y aquí, bueno, pues vamos a estar explicando los puntos que se espera ustedes estén repasando para que puedan presentar, bueno, correctamente, pues este examen. Eh, Aquí, bueno, pues como les comento, los temas, los puntos más importantes que se espera ustedes repasen de cierta manera ya los hemos estado, pues, abarcando en cada una de las actividades que ustedes han hecho, en estas, pues, en estas semanas previas a. Si recordarán por ahí, bueno, pues, se realizó tanto, pues, un foro, se realizó por ahí, cuadros sinópticos, se realizaron también, pues, lo que fue, esquemas, mapas mentales, entonces, todo este y cuestionarios incluso. Entonces, este tipo de actividades, pues, estaban centradas y enfocadas para que, se hiciera, sobre todo las actividades en las cuales, bueno, pues, se esperaba que ustedes incluyeran, pues, los elementos más importantes, era básicamente para ello, ¿verdad? Para que, repasaran y pudieran englobar, pues, lo más importante de ese tema. Entonces, dentro de lo que fue el primer tema que vimos, que es, el tema del pensamiento prefilosófico en la filosofía clásica, aquí los puntos importantes que se espera ustedes estén estudiando, bueno, pues es la definición de la filosofía, obviamente las ramas de la filosofía, ¿verdad? Que trata todas y cada una de ellas, la definición de mito, la definición de religión, que recordar que, bueno, la filosofía la definimos como ese conjunto de razonamientos lógicos, metódicos sobre los conceptos abstractos que tratan de explicar esas causas y fines de la verdad, la realidad, las experiencias, nuestra existencia y que tal palabra, bueno, pues deriva del griego que significa, ¿verdad?, ese amor por la sabiduría. Obviamente, bueno, pues los orígenes de la misma son en la Grecia clásica, y bueno, dentro de lo que fueron las ramas de la filosofía, bueno, pues vimos, por ejemplo, la metafísica, que esta se encarga de estudiar la realidad, su naturaleza, su estructura, sus componentes, sus principios fundamentales, lo que viene siendo la estética, ¿verdad? Que, esta básicamente, pues, se trata de el estudio de la belleza, la epistemología que estudia el conocimiento, las diferentes formas del saber, la ética que, bueno, pues, estudia la parte de la moral, la virtud, el deber, la felicidad, los códigos del comportamiento humano, la filosofía política que, bueno, pues, estudia toda la parte teórica de las relaciones entre los seres humanos, y bueno, pues, lo que viene siendo la lógica, que esta, bueno, pues, estudia esos procedimientos formales y racionales. Y en cuanto a la definición de los mitos, pues, recordemos que vimos que estos eran esos relatos legendarios, simbólicos, que, bueno, tratan de esas relaciones entre las divinidades y los seres humanos, y que presentan, pues, ciertas explicaciones fantásticas de hechos reales o fenómenos de la naturaleza. Por su parte, la religión, bueno, pues, vimos su definición, que era ese conjunto de creencias, de dogmas acerca de, pues, lo que es la divinidad, em, de sentimientos de veneración, de temor hacia ellas, de normas morales para la conducta, pues, individual y social y de prácticas, rituales, principalmente, bueno, pues, la oración, el sacrificio, esto para bien de poder darle, pues, culto. Esos, serían los puntos centrales que debemos de enfocarnos propiamente en este tema. En el tema de la filosofía presocrática y clásica, bueno, pues aquí básicamente conocimos a los primeros
digamos, los primeros filósofos griegos, ¿verdad? Aquí, bueno, pues recordar que, básicamente nace ese concepto de arjé, ¿verdad? Que es ese origen de las cosas, que la filosofía presocrática, bueno, pues se le definió así a todo ese conjunto de doctrinas y de ideas de los intelectuales, que fueron anteriores a Sócrates, y que básicamente ellos lo que querían era encontrar, pues, una explicación acerca del origen de las cosas, encontrar ese arjé. Y bueno, pues dentro de estos, grandes pensadores conocimos a Tales de Mileto, que fue, pues, el que se le puede decir que fue uno el primer filósofo, ¿verdad? Fue el primero en definir que, ese origen de las cosas era el agua. Y bueno, pues es el que se convierte en el iniciador de esa tradición filosófica. No porque, pues, haya sido el primero en hablar del funcionamiento del mundo sin referirse a los dioses, sino porque, bueno, para hablar del mundo, pues, se introduce lo que viene siendo un razonamiento que, bueno, tiene en cuenta ese principio de que, las cosas, ¿verdad? O nada puede, surgir de la nada, ¿verdad? Todo tiene que tener un origen, una explicación. También, bueno, pues hablamos en torno a Parménides. Aquí, bueno, pues vimos que él veía que el cambio pues era imposible, sostenía que, bueno, pues que el ser era inmóvil, que era eterno, que era imperecedero, sin partes, inmutable, que nada se movía, nada cambiaba, que todo era uno, ¿verdad? Entonces, básicamente, bueno, esta fue su forma principal de pensamiento, que el cambio era imposible, ya que, bueno, implicaría que algo, fuera, pues dejara de ser y algo que no era, pues llegara a ser, ¿verdad? También, bueno, pues hablamos de Heráclito. Heráclito vimos que a su contrario de Parménides, todo cambia, ¿verdad? Sostenía que todo cambiaba, que todo estaba en continuo y perpetuo devenir. Por su parte, bueno, Demócrito, ahí se los puse, él vio, la primer, pues, digamos, su doctrina atomista, él fue creador de esa doctrina, en donde él, bueno, definía que el arjé, bueno, estaba constituido por 2 principios, los átomos y el vacío, que los átomos, pues, eran, ese ser y el vacío era un cierto no ser que era imprescindible para que se movieran por él, bueno, pues, los átomos, y que los cuerpos, obviamente, pues, constaban de átomos, ¿verdad? Entonces, eh, él fue, propiamente, bueno, uno de los primeros en empezar a, digamos, a teorizar, que todas las cosas, bueno, pues se conformaban de átomos. Por su parte, bueno, pues vimos también, Sócrates, hablamos de Sócrates en relación a que, bueno, pues él fue un filósofo griego, fundador de la filosofía moral, uno de los pensadores, pues, más conocidos en el mundo, incluso más allá de la filosofía. Y él, bueno, pues, introdujo, un método denominado mayéutica, el cual, bueno, pues, aquí básicamente era, hacer y ayudar a las personas a descubrir la verdad por sí mismas. Entonces, es por ello, ¿verdad? Por la introducción de este método en cuanto a la enseñanza, que se le considera, bueno, pues, el fundador de la educación. También, bueno, por ahí también, vimos, no lo mencioné aquí, pero también antes de lo que fue Sócrates, bueno, estuvo también Anaximandro, quien afirmaba que, bueno, el arjé era el apeirón de todas las cosas, lo finito, lo indefinido, y también Anaxímenes, quien afirmaba que el arjé, bueno, pues era en este caso el aire, que admitía también innumerables mundos y que los astros, bueno, flotaban en ese aire alrededor de la Tierra. Em, También, bueno, Platón, dentro de los principales, pues, filósofos, vimos que él, introduce el concepto de anamnesis, la cual significa que una idea verdadera en realidad es recordarla.
que todo lo que hoy en día, bueno, pues conocemos o las ideas que llegamos nosotros a tener y a producirse, ¿verdad? Digamos, a reflejarse ya en avances, es porque esas ideas previamente las estuvimos nosotros recordando, ¿verdad? También habla en relación a la existencia de un mundo de ideas, que las ideas, bueno, son eternas y que pueden ser conocidas, esto, bueno, mediante la razón, a lo que se le conoce como dualismo platónico, ¿verdad? En donde habla en cuanto a lo que es el mundo de ideas, pero en torno también a que existe, ¿verdad? Materialmente a lo que es el ser humano, bueno, pues que el ser humano se compone tanto de su cuerpo físico como de un alma, ¿verdad? Que es la que tiene ese conocimiento cuando, bueno, pues llega a encarnarse en este cuerpo físico. Y también, bueno, se habló de Aristóteles. Él propuso el estudio del ser, que todo lo que existe o es sustancia o es accidente. em, Se habló, ¿verdad?, del ser en acto, del ser en potencia. Él introdujo la teoría de las causas, en donde definía, ¿verdad?, que, bueno, pues, todo objeto tiene 4 tipos de causas: la causa material, la formal, la eficiente y la final. En el caso de la causa formal, bueno, pues, básicamente es la esencia del objeto o de ese ser. La causa material es de lo que está compuesto ese ser. La causa eficiente sería pues aquel agente que produce tal cambio, y la causa final sería pues la meta, el objetivo, qué función o meta es la que cumple pues básicamente ese ser o ese objeto. En el caso de la filosofía medieval, bueno, pues hicimos también por ahí si mal no recordaré, una actividad que era una especie de cuadro sinóptico en el cual, pues, lo que se buscaba era ver, cuál era, los principales representantes que habíamos visto, ¿verdad? En torno a lo que era la filosofía medieval, pero también, lo que fueron las escuelas y sus representantes. Obviamente esto, dentro de lo que fue la evolución hacia lo que fue la filosofía medieval. Y previo, obviamente, ¿verdad? En ese paso, ¿verdad? De lo que fue la filosofía griega hacia evolucionar a la filosofía medieval, pues existe una filosofía intermedia llamada filosofía helenística, en donde, bueno, aquí ya dentro de sus características vemos que digamos, realización del hombre, ¿verdad? Ya su pensamiento se centra en sí mismo y en ser parte de la humanidad, de la naturaleza, se centra en esa búsqueda de la felicidad, en la seguridad individual, se desarrolla una ética, bueno, pues naturalista, cosmopolita, y se busca tener, bueno, ya una vida más práctica. Y aquí, bueno, pues es cuando la filosofía se divide en ética, en física y en lógica. Y es donde surgen las diferentes escuelas filosóficas. Por ejemplo, vimos que la escuela llamada estoicismo, fundada por Zenón de Sitio, pues aquí sus seguidores consideraban que el ideal del sabio pues era conseguir no necesitar nada ni de nadie para alcanzar pues la felicidad en la vida. En el caso de la escuela, el epicureísmo, fundada pues en este caso por Epicuro, él, bueno, pues el objetivo de esta escuela era la vida del ser humano, ¿verdad? El placer, procurando liberarse del miedo a los dioses, del miedo a la muerte, del miedo al destino, porque, bueno, pues con esos miedos no se puede disfrutar de la vida. Siempre estamos pensando, estamos temerosos y pues no vamos a estar perdiendo el tiempo en estar temerosos a este tipo de cuestiones, entonces pues realmente no podemos estar en el aquí y en el ahora. El escepticismo, fundada por Pirrón de Elis, es una corriente filosófica que niega que exista la verdad objetiva, dudando, bueno, así de todo lo que se rodea, y que, bueno, la mejor herramienta es el empirismo,
para bien de poder demostrar, bueno, su veracidad. Entonces aquí el pensador escéptico, bueno, pues duda, ¿verdad? Puesto que defiende que los sentidos pueden alterar la realidad, ya que, bueno, cada persona pues se ve influenciada por sus propias percepciones sensoriales. Por lo tanto, en esta escuela, desde el punto de vista no se afirma, ¿verdad? No se dice esto es verdadero, sino que se opina que esto puede ser de determinada cosa o determinada situación. En el caso del cinismo, fundada por Antístenes, aquí, bueno, pues los seguidores de esta escuela despreciaban los bienes materiales, los placeres, las normas sociales, los lazos nacionales, y bueno, pues veían la civilización como algo artificial, antinatural. Entonces ellos consideraban como virtud el vivir conforme a la naturaleza y valoraban pues una vida más salvaje, más sencilla que otra refinada. Y en el caso del neoplatonismo, bueno, pues este fue la renovación de la filosofía platónica. Esto, bueno, bajo la influencia del pensamiento oriental. Entonces va a ser ese conjunto de doctrinas y escuelas de renovación del pensamiento de Platón interpretado obviamente, bueno, desde una perspectiva religiosa. Y es aquí en donde entra ya lo que viene siendo la filosofía medieval, que bueno, pues básicamente integra el conocimiento por medio de la religión como una forma de reflexionar y de profundizar sobre la existencia de Dios, ¿verdad? Integra ese conocimiento que, bueno, pues había sido relevado por medio de la religión como una forma de reflexionar y de profundizar sobre la existencia de Dios como, bueno, la causa del universo y del ser humano que había sido creado pues a semejanza de él. Y aquí vemos a los principales, algunos de los principales representantes, entre ellos, bueno, pues hablamos en relación a San Agustín de Hipona, quien realizó la primer síntesis entre el cristianismo y la filosofía de Platón. Él se le debe lo que se conoce como apologética, que es una defensa intelectual del cristianismo, en donde la fe consiste en creer lo que no vemos y la recompensa pues es ver lo que creemos. Y bueno, de su frase famosa que es cree para entender y entiende para creer. Em, en el caso de Santo Tomás de Aquino, bueno, pues él explicó la existencia de Dios de 5 maneras en una obra llamada, ¿verdad? Las 5 vías para la explicación, ¿verdad? De la existencia de Dios, en donde, bueno, pues las 5 vías era la vía del movimiento, la causa eficiente, por lo posible y lo necesario, por los grados de perfección y por el gobierno del mundo. Y bueno, pues aquí la idea fundamental que establecía Santo Tomás era demostrar que Dios existía, pero bueno, pues demostrándolo a través de sus efectos, ¿verdad? Los cuales, bueno, sí son visibles y son finitos, porque bueno, pues eh, no lo podemos ver porque pues es, digamos, aunque era invisible e infinito, no podíamos nosotros determinar cómo era, ¿verdad? Y en el caso de San Anselmo de Canterbury, bueno, pues él fue el creador del argumento ontológico para probar la existencia de Dios, en donde, bueno, pues él define, ¿verdad?, que tanto el ateo como los que creen en Dios, pues aceptan que esta palabra, pues significa, ¿verdad?, se utiliza para poder definir pues a un ser con todas las perfecciones del cual, bueno, pues no se puede pensar nada más perfecto. Y bueno, pues dedica toda su vida a estudiar cuáles son esos atributos de Dios que pues lo hacen tan perfecto. Y por último, bueno, pues hablamos en torno a lo que fue la filosofía renacentista, la reforma protestante. Hablamos obviamente en cuanto a lo que fue el movimiento del Renacimiento, que fue un movimiento cultural que surgió en Italia y que marcó ese salto de la época medieval a la edad moderna, ¿verdad? Y trajo consigo pues una gran transformación cultural tanto en artes como en ciencias, letras y formas, obviamente, de pensamiento. Y aquí uno de los principales también, digamos, personajes, hablamos en torno a lo que fue Martín Lutero, que fue un conocido alemán, teólogo y fraile católico,
quien, bueno, pues impulsó la reforma protestante en Alemania, ¿verdad? Y bueno, pues de esas enseñanzas se inspiraron para lo que fue la doctrina teológica y cultural que conocemos como luteranismo. En esa obra llamada Sus 95 tesis de las indulgencias, pues Martín Lutero defiende lo que es la vuelta a la esencia del cristianismo. Esto debido a que, bueno, pues en aquellas épocas digamos, la iglesia, ¿verdad? Vendía pues este tipo de indulgencias, de manera que por medio de un pago, ¿verdad? Pues la iglesia pretendía, pues digamos, pedir perdón por los pecados, ¿verdad? De quienes pues pagaban por tener ese tipo de perdón, ¿verdad? Entonces, esto obviamente, pues él hace un estudio, muy profundo y detallado de las Escrituras, en donde llega a la conclusión que, pues, no, es necesario el pagar, ¿verdad? Para bien de poder alcanzar, pues, la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, bajo estas afirmaciones, pues, él trata, ¿verdad?, de dar a conocer esta conclusión a la cual llega él y obviamente, pues, ese movimiento por medio de esa obra, pues, hace, ¿verdad?, que la gente, bueno, pues, se empiece a dar cuenta y bueno, pues, empiezan a protestar y ya, pues, ya no son seguidores, ¿verdad? Ya no le creen tanto a lo que es la Iglesia Católica. Esto, deja sin financiación a la misma y termina, bueno, pues, con ese monopolio, ¿verdad? Por ello es que, bueno, pues, se les llama protestantes, ¿verdad?, a los seguidores de este tipo de ideología. Hablamos también en relación a la revolución científica, la cual, bueno, pues, tuvo lugar, allá en los siglos, XVII y XVIII, en donde hubo cambios de paradigma sobre la manera de analizar y observar la realidad. Y bueno, surgen nuevas visiones de la naturaleza, esto, bueno, pues a modo de disciplinas que van reemplazando todo lo que fue, lo que inició la visión griega en torno, pues, a la ciencia, ¿verdad? Entonces, aquí dentro de los principales, digamos, representantes, bueno, tenemos a Galileo Galilei, que es considerado el padre de la física moderna, y él desempeña pues un papel muy fundamental en el movimiento intelectual que, bueno, transformó la imagen medieval del universo y sentó las bases de la concepción de la naturaleza propia, bueno, de la ciencia moderna. Entonces, sus teorías fueron de carácter polémico para la época, y bueno, pues, por eso provocó la condena de la Iglesia Católica, por eso fue, pues, encarcelado, ¿verdad? Em, pero bueno, pues, llegamos gracias a él, y a la manera de poder, analizar, ¿verdad? Pues, en este caso, el cielo, ¿verdad? Pues, pudo llegar a darnos por ahí, sobre todo, pues, este tipo de instrumentos que hoy son los telescopios, ¿verdad? En el caso de Nicolás Copérnico, bueno, pues él hizo aportaciones a la teoría heliocéntrica, en donde, bueno, él decía que el Sol era el centro del universo y los cuerpos celestes giraban alrededor de este, que los planetas poseían tres tipos de movimiento: rotación diaria o diurna, la revolución anual, inclinación anual sobre su eje, pues también sí fueron conocimientos que se fueron dando en aquellas épocas. También hablamos en torno a Francis Bacon. Él, bueno, fue un escritor cuya obra principal, La Nueva Atlántida, bueno, pues sentó, digamos, el precedente de ese tipo de obras llamados utópicas. Y por utopía, pues hablamos en torno a que, digamos, se entiende como esa especie de plan de proyecto de sistema ideal de gobierno en el cual pues se concibe una sociedad perfecta y justa, donde, bueno, todo discurre sin conflictos y en perfecta armonía. También, bueno, pues sentó las bases para la construcción del método científico experimental. En el caso de Tomás Moro, bueno, pues él también tuvo una obra llamada Utopía. Él abordó en ella, bueno, pues problemas sociales de la humanidad
y planteó, bueno, la posibilidad de crear un estado justo en la que todos, bueno, sus habitantes alcanzaran, pues, la felicidad por la organización del estado que creen sería la mejor y única forma de gobernar, pues, de una manera honesta. Tommaso de Campanella, bueno, pues también fue un filósofo, un poeta italiano, también tuvo una obra principal titulada La ciudad del sol, que también es una obra del género utópico, en el cual, bueno, se habla sobre un nuevo orden religioso, político y social, basado, bueno, pues en esa idea de la monarquía cristiana. Y bueno, por último hablamos en torno a Nicolás Maquiavelo, cuya obra principal importante, pues se denominó El Príncipe. Esta es una especie de manual de instrucciones sobre cómo pues el autor trataba de indicar debía de ejercer el poder, pues un príncipe de una manera eficiente, ¿verdad? Entonces, pues trató de describir una forma de estado estable, permanente, así como, bueno, pues plasmar las instrucciones necesarias para bien de poder obtener pues ese poder y conservarlo. ¿Ok? Entonces, esos fueron los puntos que alcanzamos a ver en estas cuatro temas y de los cuales, bueno, pues va a constar el examen parcial. Quisiera entonces vía chat para ver si podemos hacer estas pequeñas dinámicas que de cierta manera nos ayudan a repasar estos conceptos que acabamos de ver. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica aquí? Bueno, em, vamos a ir viendo por medio del chat, ustedes o bien vía por micrófono, van a ir contestando la pregunta que se presenta en pantalla. ¿Ok? Entonces yo desde aquí les voy a ir seleccionando lo que ustedes me vayan indicando. ¿Sale? Entonces, empezamos con la primera y esta habla en torno al primer tema, ¿sí? Al primer tema que vimos. Entonces, aquí nos pregunta, nos dice que es la rama de la filosofía que estudia la realidad, su naturaleza, su estructura, sus componentes y sus principios fundamentales. A ver, ¿quién dice qué tipo de qué rama de la filosofía es? ¿Será la epistemología, la metafísica, la lógica? A ver, Betty, Denise dice que metafísica, Betty dice que metafísica, vamos a ver. Así es correcto. La metafísica significa más allá de la física y se refiere pues a ese estudio de esos principios no físicos. Vamos a ver la siguiente, nos dice que la rama de la filosofía dedicada al estudio de los procedimientos formales y racionales del pensamiento. ¿Qué rama de la filosofía es? A ver, Denise. Vamos a hacerle caso aquí a Denise. Nos dice que la lógica. Así es, muy bien. Vamos a ver la siguiente. Nos dice que es conocida como teoría del conocimiento y estudia las diferentes formas del saber. ¿Cómo se le llama? Conocida como teoría del conocimiento y estudia las diferentes formas del saber. Epistemología. A ver, vamos a ver. Así es. Vamos a ver la siguiente. Nos dice que se dedica al estudio de la moral, virtud y el deber. ¿Cuál de esas tres es? Ética. Estética. A ver, vamos a ver. Muy bien. La siguiente nos dice que está dedicada al estudio teórico de las relaciones entre los seres humanos en sociedad. ¿Cuál es? Filosofía política. A ver. Perfecto. Y esta es la rama que estudia el concepto de belleza. Estética.
A ver. Muy bien. Y este concepto, conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad, ¿cómo lo llamamos? Religión. A ver, vamos a ver. Muy bien. ¿Y qué es esa narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico? Mito. ¿Y esta? Facultad del ser humano que permite conocer las causas de las cosas. ¿Se acuerdan? Facultad del ser humano que permite conocer las causas de las cosas. ¿Se acuerdan por ahí? A ver, vamos a ver. Dice Betty que es la razón. Así es, perfecto. Y esta última nos dice que abrió paso a las preguntas y despertar en el hombre el hambre de verdaderas explicaciones. La filosofía. Vamos a ver. Perfecto, muy bien. Muy bien en Pónganos, cuanto, ¿eh? pónganos 10 directo en el parcial, Ya lo, maestra. pero no, este es un tema. Vamos a ver el siguiente, ¿verdad? Vamos a ver, este nada más es un tema. Vamos a ver el siguiente, que es de los principales filósofos que estuvimos viendo. Vamos a ver. Y aquí, pues hay que poner atención en cuanto a los filósofos que vimos. Aquí, ¿quién fue el primero en definir que el arjé es el agua, que era el origen de todo? ¿Quién se acuerda? Anaximandro. ¿Será Anaximandro? A ver, voy a seleccionar ese. No, No. no es. Vamos a ver aquí. Denise nos dice que fue Tales de Mileto. Así es, fue Tales de Mileto. Muy bien. ¿Qué filósofo fue creador del método denominado mayéutica? Que vimos incluso hasta el video. A ver, Denise nos dice que fue Sócrates. Muy bien. Este filósofo incorporó el término anamnesis. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue de esos tres que están ahí? Que dijimos que anamnesis era ese proceso del conocimiento que no consiste más que en recordar lo que el alma ha olvidado. ¿Quién será? ¿Se acuerdan de algún filósofo que hablaba en torno al alma? A ver, Betty nos dice aquí Platón. Muy bien, Betty. Y este nos dice que es un filósofo creador de la teoría de las cuatro causas. ¿Se acuerdan quién fue? Nos decía de las causas formales, causas materiales, causas eficientes, causas finales. Aristóteles. A ver, vamos a ver. Muy bien. ¿Y quién fue el creador de la teoría atomista? ¿Cuál de esos tres fue? Donde definía que el arjé estaba constituido por átomos y por vacío. ¿Quién de esos tres? A ver, en el chat. Nadie. Demócrito. Demócrito. Vamos a ver. Así es. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver el tercer tema. Déjenme les comparto aquí.
En el tema 3, pues acuérdense que es la filosofía medieval. Entonces, vamos a ver. Aquí nos dice que es esa filosofía que se desarrolló a lo largo de Europa y el Oriente Medio y nace la teología. ¿Qué tipo de filosofía fue? Y que fue el tema principal de nuestro tercer tema. ¿Renacentista? A ver, vamos a ver. No, acuérdense que fue el tema principal de esta, el número 3. Ah, ya la medieval. Así es, filosofía medieval. Muy bien. ¿Y en qué centra su interés la filosofía medieval? A ver, vamos a ver. Denise nos dice que en Dios. Muy bien. Aquí, en torno a las escuelas que vimos, esta nos dice que estaba basada en el rechazo a los bienes materiales, alejada de las pasiones, con un autodominio del sufrimiento y el dolor. ¿Cuál de esas tres escuelas, pues, hacía esto? O los seguidores de este tipo de escuelas hacían esto. ¿Se acuerdan? Sí, no, es el cinismo, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. Dalia nos dice que es el cinismo. No. Ya silencio mi maestra mejor. ¿Eh? ¿Cómo? Le digo, ya Ah, silencio mejor. ya no. A ver, ¿quién más? Acuérdense de las características de las escuelas. ¿No? ¿No se acuerdan? Vamos a ver. Ay, me piqué mal. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Nos dice que es la escuela de la filosofía medieval, la cual recomendaba el cultivo de la amistad y la indiferencia ante los dioses. ¿Cuál será? A ver, ver. A ver en el chat. Ya se me durmieron. Más vale que nos No, equivoquemos no aquí me acuerdo. que A antes ver. del examen. El que quieran, no, usted, si no se acuerdan, bueno, pues digan, a ver, vamos a ver. Aquí nos dice que el epicureísmo, muy bien. A ver, ahora nos dice que este fue un representante de la filosofía medieval que, bueno, pues vinculaba la razón y la fe. ¿Quién se acuerda? ¿Fue San Anselmo, fue San Agustín de Hipona o fue Tomás de Aquino? Ay, perdón, se escucha bajito y ahí ya. A ver, alguien. Tomás de Aquino. A ver, Dalia nos dice que es Tomás de Aquino. No, Dalia. Vamos a ver quién será. Ya nos quedan nada más dos. Denise nos dice que es San Agustín. Bueno, vamos a ver, Denise. Así es, muy bien, es San Agustín.
Y en esta nos dice que es el representante de la filosofía medieval, autor de las 5 vías para el conocimiento de Dios, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esas famosas vías? Denise nos dice que es Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver. Muy bien. Aquí nos dice que es aquel representante que dio a conocer su creencia de que Dios era sin lugar a dudas el ser supremo perfecto. Pues, ¿cuál nos queda? ¿Cuál nos quedó de esos 3? ¿Se acuerdan? Muy bien, vamos a ver, San Anselmo. Muy bien. Aquí nos dice que esta escuela consideran que la única preocupación del hombre debe ser la virtud, pues solo a través de esta se puede alcanzar la felicidad. ¿Quién se acuerda por ahí de las que acabamos de ver? La que ustedes consideren según aquí la pregunta. A ver, Betty nos dice que es el cinismo. Muy bien. Y aquí nos dice que esta escuela era aquellas ideas de Platón que fueron llevadas al terreno de la religión. ¿Cómo se llamaban las ideas de Platón que fueron llevadas al terreno de la religión? Pues en su nombre lo dice, ¿verdad? Neoplatonismo. Ujú. Y esta última, bueno, nos dice en la época medieval cómo se les consideraba a la mayoría de los filósofos. Muy bien, vamos a ver. Teólogos, perfecto, muy bien. Y bueno, pues vamos a ver este último. Déjenme les comparto aquí. Bueno, pues acuérdense que habla del tema 4, filosofía renacentista. Vamos a ver de qué nos dice la primera pregunta, que es la corriente de pensamiento comprendida en el periodo 15-16, a partir de la cual los filósofos se centraron en el antropocentrismo. ¿Cuál de esos dos fue? Pues el tema que vimos, ¿cómo se le llamó a ese tipo de filosofía? Se centra ya no en Dios, sino ya en el hombre. ¿Cómo se le llamó a esa filosofía? ¿Alguien en el chat por ahí? Renacentista. A ver, Betty también nos dice, vamos a ver, muy bien. ¿Qué teólogo y fraile católico fue autor de las 95 tesis sobre las indulgencias? ¿Cuál de esos Martín dos? Lutero. A ver, vamos a ver. Martín Lutero, muy bien. Aquí nos dice que fue el cambio drástico en el modelo de pensamiento, el cual transformó para siempre las visiones medievales sobre la naturaleza y nació a finales del Renacimiento. ¿Cómo se le llamó a ese movimiento drástico? Vamos a ver, revolución científica, perfecto. Este es considerado el padre de la física moderna. ¿Cuál de esos dos fue? Galileo Galilei. Vamos a ver, Galileo, perfecto. Este es autor de la obra El Príncipe, del cual vimos también un video por ahí. Que me cae gordo, Maquiavelo. ¿Por qué te caí gordo, Daria? Por todo lo que le sembró a los científicos, a los políticos de ahora. Sí, ¿verdad?
¿Te gustaría tener una máquina del tiempo y decir, no hagas ninguna especie de manual, por favor, ¿verdad? Ok, muy O bien. llevarle métodos anticonceptivos a su mamá, mejor. Ay, no, bueno, vamos a ver. La siguiente, ¿cómo se le denominan a los seguidores de la doctrina luterana? Protestantes. Vamos a ver, protestantes, perfecto. Este es un plano sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta, justa. ¿Cómo se le conoce? Utopía. Así es, utopía. Y este fue un político, teólogo, humanista, escritor, autor de la obra cumbre Utopía. ¿Cómo se llama? ¿Tomás Moro o Francis Bacon? Acuérdense de las obras de cada uno de estos filósofos. ¿Se acuerdan? A ver, Denise nos dice aquí que fue Tomás Moro. Muy bien, perfecto. Bueno, y aquí les compartí una obra precisamente de esa, bueno, de aquellas épocas del Renacimiento. Muy bien, perfecto. Todo bien, nada más hay que repasar ahí correctamente. Déjenme nada más hacerles ver las recomendaciones para que puedan ustedes realizar correctamente el examen. Recuerden que este examen pues está disponible a partir de hoy y hasta el 27, hasta las 23:59. Consta de 30 preguntas de opción múltiple. Entonces, aquí lo importante es de que pues que consideren, ¿verdad? Que la prueba es de 2 horas, son 120 minutos, tienen 2 intentos para presentar y pues una vez iniciado el examen, este no se puede detener. Entonces, aquí los temas ya se los acabo de exponer en esta presentación. Ya ahorita repasamos, vimos por ahí si teníamos algunas dudas o no lo ubicamos. Bueno, pues con eso pueden ustedes repasar. Repasen también los cuestionarios que hicieron, las actividades, las observaciones que les hice en sus retroalimentaciones. Hubo algunos que pues a lo mejor les faltó algún punto, bueno, incluyanlo para que ahí ese material lo tengan ustedes para que puedan repasar. Y bueno, recuerden que si se presenta alguna falla eléctrica, suspensión de internet cuando estén presentando el examen, bueno, pues recuerden que hay que reportarlo, ¿verdad? Este error a lo que viene siendo el correo de atención @ucnl.edu.mx y también si me pueden por favor informar para darles seguimiento, ¿verdad? Y que puedan ustedes, pues, que se les habilite nuevamente en el dado caso que se presente este tipo de anomalía, ¿sale? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda en relación a lo que acabamos de ver. Espero que pues repasen el material, que esta presentación les haya servido, ¿verdad? De apoyo para bien de que pues les ayude en cuanto a lo que es la presentación de su examen. ¿Ok? Todo bien, maestra. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por su participación, para todos los que participaron por el chat y por medio del micrófono. Muchas gracias y bueno, pues nos seguimos viendo la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, maestra. Que descansen. Igualmente, hasta luego. Gracias, maestra. Igualmente. Gracias, maestro. Hasta luego.